the second virtual book fair in USA. Now we're going to present a book by Mario Alberto Rojas Escarceja that's present El cocinero que brincó el charco. We're also going to present the book by Carlos Riera Kinkel that's present Cardiopatías congénitas. Let's start with presentation, please. Ya podemos iniciar. ¿Empiezo a hablar? Sí. I can do it in English if you want. No, okay. Well, I am presenting this book today, Cardiopatías congénitas, which is a book. It was performed especially for medical students and for all the physicians had to do with the diagnosis of a congenital heart disease. It is a book that makes a systematization of thinking, una sistematización del pensamiento. And it makes easy for people to make diagnosis upon congenital heart disease. And of course, the last purpose that I want is related with to improve the success rates and the right diagnosis in congenital heart disease. I don't know if you want to ask something. Ok, muchas gracias. Bueno, nos comenta que este libro es especialmente para médicos en cuanto a los diagnósticos para que así sea un poco más fácil para las personas entender estos temas tan importantes. This is a book especially performed to make a very easy the knowledge of congenital heart disease, which is one of the most important topics in cardiology, and it has a profound effect on the outcomes of the patients who are submitted to congenital heart disease. And this is a book that gives by 4 words, which is FSPE, which are related with F by flow of pulmonary flow, P by pulses, S by murmurs, and for electrocardiography. With these 4 letters, you could be able to make it a very complex diagnosis in congenital heart disease. Gracias. También nos comenta que en este libro van a poder encontrar tratamientos completos, ¿sí? Para estos temas como los problemas cardíacos y entre otros. Bien, ahora vamos con una pregunta, ¿sí? Tell us what each book is about and for what purpose they wrote it. As I already told you, it is a book especially for all the medical or physicians that has to do with the diagnosis of congenital heart disease. Congenital heart disease has an high rate of incidence upon the population, and the success rates depends on the right and the to make the diagnosis as soon as possible. Thank you. And what about your future projects? My future projects, well, I'm writing a book about a school. It's called School for Fathers and for patients with congenital heart disease, but in the adult stage, which is some way of making very simple the way congenital heart disease, because congenital heart disease is a little bit difficult to understand. So I try to make it easier. Yes, easier to understand and learn also. That's right. That's right. Thank you. And another question, another books maybe that you think that want to sell? Well, I have other books in Amazon, which is the development history of the heart and lung disease, heart and lung machine, which is the technique and the machine that we use in order to do congenital heart surgery.
Okay, thank you. Another thing that you want to say to people that follow you? Well, as I have told you, this is a book especially for people which are not experts. And it is a book that you will learn in a very simple way to make in 4 steps the diagnosis and do the right treatment for these patients with congenital heart disease. Okay, thank you. And what about that website that people can follow you? Well, I do have a website which is www and my name, Carlos Riera Kinkel. And we also have another one. It's called Institute of Cardiociencias and the Institute of Cardioscience, which is in Spanish is Cardiociencias, Instituto Cardioinfantil de México. Okay, thank you. Another thing that maybe you can express or say. Okay, this is as I have told you, the right way to understand and make your brain simple is to make a systematization of your thinking. That's why I'm giving these 4 letters in order to you to remember how to make the diagnosis of congenital heart disease. And making it easier, it will improve the outcomes of these patients. Okay, thank you. Podemos continuar con Mario. Well, welcome to the second Virtual USA Book Fair. It is a pleasure to have with Mario Rojas, who is going to present his book tonight, who is going to present and call El cocinero que brincó el charco. Muy bien, muchas gracias. Come in, please. Muchas gracias. Bueno, pues en breve, yo prefiero hablarlo en español y bueno, gracias de entrada por la invitación, por el espacio, un saludo cordial a todos los que nos ven. Y bueno, pues rápidamente mencionarles quién es Mario Rojas. Mario Rojas es un cocinero ya de edad madura, como lo pueden ver. Este Mario Rojas que inició desde muy joven con su familia y tuvo la oportunidad de estar en España. Es un país en el que yo amo porque déjenme decirles que yo soy mexicano con orgullo. Sin embargo, tuve la oportunidad de viajar para allá y dar un recorrido a toda la península o la mayor parte de ella. Y en ese entonces pues, me enfoqué en lo que se refiere al gremio de la hostelería. Todo lo que se refiere a los alimentos y a las bebidas. Entre ello, también la sumillería, que me apasiona el tema del vino. Y posterior, ya después a mi regreso, montamos un restaurante, mi familia y su servidor, con el nombre de Centro Español. Están cordialmente invitados, ya ahora con 27 años de tradición. Y nos ha ido muy bien. La verdad es de que es un pequeño España en México. Entonces, eso con la idea principal de darles a conocer estas bondades que tiene este país. Y bueno, todo este contexto viene explicado en el libro. Se divide en 6 demarcaciones principales. Como pueden ver, pues bueno, hay ciudades muy, muy importantes como es Madrid, Barcelona, San Sebastián, en Galicia, Santiago de Compostela, y después si nos vamos al sur también encontramos todo lo que es Andalucía, y desde luego pues cada uno de ellos tienen un valor increíble en todos los sentidos. Es como México, que tiene también muchas áreas naturales, muchos parques recreativos, muchas situaciones que se han conservado de este lindo país, que la verdad es de que pues es un viejo continente que nos aportó a nosotros, a México, a América Latina,
muchas de las cosas, al igual que nosotros a ellos también. Y bueno, es por eso que hubo dentro de mí esta cierta hermandad en la cual fue mi profesión, hice el restaurante y déjenme decirles que en este momento estoy en un proyecto súper interesante en el cual consiste en ofrecer todo esto y compartirles todo este conocimiento en cuanto a hacer un programa del plan de negocio para que no lo puedan hacer ustedes. Quien esté interesado puede contactarme y se trata de hacer el plan de negocio como tal, como si fuera una tipo franquicia, pero con más facilidades. Entonces, hay un esquema muy interesante y les vamos a ir guiando. Tiene desde luego costos más accesibles y para mucha gente que quiera emprender, pues bueno, con nosotros lo pueden ver. Y bueno, pues desde luego mencionarles que las recetas que están en el interior las puede hacer cualquier persona, no necesariamente tienen que ser conocedores de la cocina ni tener estudios de gastronomía. Es para todos, incluso para los niños. Es una guía muy práctica en la cual lo puedes leer, te va a divertir, vas a aprender. Y bueno, pues sí habla básicamente de gastronomía. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta la gastronomía, ¿no? Comer bien y beber bien, lo disfrutamos. ¿Qué hacemos cuando vamos de celebración con nuestras familias, cuando tenemos un compromiso o simplemente el fin de semana? ¿A dónde vas? A los restaurantes. Entonces, pues acérquense con nosotros, nosotros tenemos esa experiencia. Y bueno, pues me pongo a sus órdenes. Nos encuentran en Amazon para la adquisición del libro y ya también puede llegar a la comodidad de sus puertas con la pasta blanda en libro a la mano. Y desde luego también pues, todos los contactos que están en redes sociales que nos pueden encontrar, como es YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás. Estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta, consúlteme. Muchas gracias. Bueno, he tell us that first, thank you for the invitation and the space. His greetings to those who see us, and he tell us that he's a chef who started from a very young age with his family having the opportunity to be in Spain. Okay, and he want to let you know everything he learned. The book is divided into 6 parts, special parts, and also mention that the recipes can be made by everyone, since children until everybody. It's a very practical and fun guide. Well, now, how do you think your book will impact to readers? ¿Qué es lo que crees que tu libro va a impactar ante los lectores? Por supuesto. Principalmente es una guía gastronómica en la cual está enfocada en 3 opciones diferentes. Primera, que al viajero, cuando esté leyendo esos renglones, le va a encantar porque lo va a transportar, siendo lector, lo va a transportar a ese lugar en específico y va a encontrar descripciones muy puntuales de los lugares, incluso de los nombres de las personas. Se van a describir algunos platillos, incluso no es la receta tal cual como la va a encontrar, como se encuentran en todos los libros, sino que esta receta se puede desarrollar. Adquieren los ingredientes, también esos tips se los doy y ustedes mismos la pueden hacer en casa. Entonces, básicamente pues es de conocimiento, es de abrir su panorama, es despertar ese interés para los que no han viajado y los que ya conocen, pues reforzar esos momentos de memorables que vivieron, a lo mejor estando en la Plaza del Sol de Madrid, o a lo mejor estando en Cataluña, o incluso hay una parte donde en Galicia, si algunos han escuchado
El Camino de Santiago se lo recomiendo bastante. Pues en concreto, pues es una ruta gastronómica, turística y con recetas de fácil elaboración. Okay, muchas gracias. Well, he told us that it is a guide focused, the book is a guide focused on recipes with him tips. So everybody can do it at home. His mission, special mission, is to open the panorama and culinary knowledge of everybody, of the people. Bien, ahora coméntanos por favor sobre tus futuros proyectos, about your future projects. Claro que sí. Como les comenté, vamos a aperturar en 2 próximos meses una muy buena plataforma en la cual se va a ofrecer un tipo franquicia de nuestro establecimiento ya con una cierta certificación. En México no hay estrellas, sin embargo, sí podemos estandarizar en un nivel de muy alto, nivel y de reconocimiento y garantizar que sea una inversión rentable. Entonces vamos a ocupar pues, todos los medios de comunicación para tener esta nueva empresa y está muy atractiva, la cual esto pensamos que va a favorecer a mucha gente en nuestros nichos, podrían ser diferentes, como puede ser un joven desde que quiera emprender su empresa y crear y desarrollar este concepto, o si no, incluso podrían ser dirigido a empresas que ya están en funcionamiento, pero que quieren mejorar sus manuales de procedimientos, sus estandarizaciones, etcétera. Es una actividad y un programa en el cual viene bien estructurado. Entonces, ese básicamente es uno de nuestros grandes proyectos y se los haremos saber. Muchas gracias. Well, he told us that he are going to open in 2 months a platform in which a franchise will be offered in his establishment to standardize the level and recognition to ensure that it is a profitable investment. He will be in the media communications and it will favor to many people. Yes, and for young people who want maybe to undertake or even to direct companies already in process to improve their strategies. Ok, ahora coméntanos algo que adicional que desees decirles a tus lectores, de repente en qué páginas web te pueden ubicar, de qué manera pueden descargar tu libro. Con todo gusto. Pues en principio, lean El cocinero que brincó el charco, les va a encantar. Les va a abrir un panorama muy amplio en cuanto a la gastronomía. Es fácil de entender y lo encuentran en Amazon. Es bestseller y simplemente El cocinero que brincó el charco. Ahora, en redes sociales se pueden comunicar conmigo. Me encuentran como Chef Mario Rojas en Facebook y también en Instagram, Chef Mario Rojas. Y en las demás redes sociales están vinculadas, pero quiero mencionar el restaurante que es Centro Español en Toluca. Así se escribe, Centro Español Toluca, y así nos pueden encontrar. Ahora, estamos muy localizables, nada más pongan Chef Mario Rojas y ahí me pueden contactar con números telefónicos y todo, la duda que tengan, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues para finalizar, mi mensaje básicamente va dirigido a los jóvenes en los cuales quieran emprender. Pues les doy todas las, los buenos deseos. Simplemente tendrían que enfocarse concretamente en sus ideas, en sus ideales, en sus sueños y llevarlos a cabo. Y no desistir, siempre tener una buena voluntad de hacerlo. Pues básicamente les agradezco, me encantó estar con ustedes. Muchas gracias. And finally, he told us that everybody read the book and
you're going to love it. People going to love it, the book, and it's easy to understand. He's a bestseller. The book is a bestseller now, and people can find him on Amazon. His websites or social medias is on networks on Facebook and Instagram. It's easy to find him. It's like Chef Mario Rojas, okay? And well, especially people who focus on their ideas and dreams, it's a suggest to Mario from people, for young people also, and never give up and always have goodwill to do so. Muchas gracias por compartirnos ambos estos libros, de verdad que se ven muy interesantes, ¿bien? Y nos va a ayudar obviamente a todas las personas que los vamos a leer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much for your participation in the second edition of the Virtual International Book Fair in USA. We hope you have you in the next opportunity. Thank you very much.